En nuestro ejercicio como encargados de control de calidad de la obra, en algunas ocasiones nos vamos a tener que ver envueltos en situaciones que son aparentemente conflictivas, porque habrá que tomar decisiones un poco drásticas, se podría decir. Hoy te voy a hablar sobre en cuáles casos se debe rechazar o no un camión de hormigón que nos llega ahora. Vamos a verlo. Primero que debemos tomar en cuenta es que no se trata de un tema personal, es simplemente lo que toca porque estamos cumpliendo nuestra función, que es hacer que se cumpla con la calidad de la obra, que se cumplan con los acuerdos previos, con las especificaciones, con las normas. Luego, en primer lugar, debemos tener a mano esas especificaciones técnicas particulares de la obra que deberían estar plasmadas en un plan de ensayos o plan de autocontrol o plan de inspección y ensayos, donde yo voy a tener registrado cuáles ensayos le voy a hacer al hormigón, cuáles son esas tolerancias para esos ensayos y cuáles esos parámetros de aceptación y rechazo que han sido establecidos inicialmente y acordados y que estén para el conocimiento de todas las partes interesadas involucradas en este tema. Por un lado, vamos a considerar el ensayo de la temperatura del hormigón fresco. Por un lado, vamos a tener el hormigón fresco recién mezclado en planta y a su salida de la planta hacia la obra. Esto va a tener una temperatura que ha sido previamente especificada. Y luego vamos a tener otra temperatura que es la de llegada a obra y la de colocación de este hormigón. Normalmente se establece para un hormigón convencional una temperatura de salida de planta de unos 30 grados Celsius o 32, entre 30 a 32 grados para su salida y una temperatura como máximo y una temperatura de llegada a obra y colocación de unos 35 grados máximo. Se suele establecer 32 grados, 35 para que durante ese proceso de hormigonado, si tarda un tiempo, no nos supere ese máximo valor de 35 grados Celsius. En casos especiales como elementos que llevan un hormigón con una resistencia muy alta, digamos superior a los 300 kilogramos sobre centímetros cuadrados, casos en que yo tengo un acceso complicado a ese elemento que se va a hormigonar y me va a provocar que se prolongue ese tiempo de hormigonado. En esos casos que estoy llamando especiales, entonces se solicita una temperatura inferior, sobre todo si estamos hablando de zonas cálidas de temperatura ambiente que es muy alta, alrededor de los 30 grados. Entonces, en estos casos es necesario solicitar un hormigón que tenga unos valores de temperatura que ese proceso de hormigonado hasta que finalice se me mantenga dentro de los rangos tolerables, que para lugares cálidos estamos hablando de un máximo de 35 grados, aunque un solo parámetro no es indicativo de inicio de fraguado, sino que se debe ver en conjunto varios parámetros del hormigón. Por otro lado, tenemos el revenimiento o asentamiento del hormigón fresco. A su llegada a la obra, este camión de hormigón, hacemos este ensayo. Si cumple con lo que ha sido solicitado a la hormigonera, no hay ningún problema. Si no cumple, entonces debemos ver algunas situaciones. Si tengo tolerancia especificada y si estamos dentro de ese rango de tolerancia, si se ha pedido un valor de revenimiento de 5 pulgadas y tenemos una tolerancia de 1,5 pulgada, entonces mientras estemos dentro de ese rango de 3,5 pulgadas a 6,5, no habrá ningún problema. Estamos dentro de la tolerancia, aunque no haya cumplido con el valor estricto específico que se ha solicitado.
o si directamente se ha solicitado un rango, digamos, pido a la hormigonera un hormigón que tenga un revenimiento entre 4 y 6 pulgadas. En esos casos en que se pide directamente que esté comprendido entre unos valores, entre un valor inicial y un final, en esos casos no habría tolerancia. O sea que si viene por debajo del mínimo o si viene por encima del máximo, estaría incumpliendo. Ahora bien, por sí solo, el revenimiento no es un parámetro para rechazar el hormigón, puesto que el revenimiento se solicita básicamente para tener una buena fluidez, una buena trabajabilidad y que me permita, me facilite la colocación de ese hormigón en este elemento que estamos trabajando en este momento. Pero no es exactamente que porque el revenimiento me da fuera de esos límites, el hormigón sea de mala calidad, no sirva, no funcione. Puede que funcione. En esos casos debemos ver si qué acuerdo se hizo inicialmente, qué está especificado. Este hormigón se va a rechazar si llega por encima de tanto, eso se le dijo a la hormigonera. Si es así, entonces se rechazaría el hormigón porque está incumpliendo, un suplidor está incumpliendo con lo que le fue solicitado por este cliente. En esos casos tendría que rechazarse. Pero no significa que el hormigón no tenga calidad, simplemente no cumple con lo que se le pidió para ese caso específico. Si el hormigón llega a obra con un revenimiento fuera de los límites de tolerancia, podría mejorarse esa trabajabilidad colocando aditivos en la obra. Pero esto es muy delicado y esto no debe ser colocado por cualquier persona. Esto es una responsabilidad de la hormigonera, quien es el dueño de su diseño, quien ha elaborado esta mezcla y sabe qué proporción, en qué cantidad debe llevar, el tipo de aditivo. Hay algunas ocasiones en que está especificado que no se permite colocar aditivo en obra. En esos casos, si el revenimiento no cumple, no se puede mejorar con aditivo y ese hormigón tendría que rechazarse. No significa que este hormigón no pueda ser aprovechado en otros elementos que se tengan preparados en la obra y que sí aplique este hormigón, porque en estos casos en que el hormigón no se está rechazando por calidad, por inicio de fraguado, esos casos este hormigón aún funciona y puede ser útil en otras aplicaciones, se podría aprovechar, excepto en los casos en que ya tenemos indicio de fraguado, cuando esa temperatura aumenta después de llegar a obra, cuando esa fluidez baja y lo notamos por la experiencia, notamos cómo se ve el hormigón, cómo esa fluidez, esa trabajabilidad ha cambiado el aspecto de la mezcla. Hay maneras de darse cuenta por la vista y por estos parámetros de que ha iniciado ese proceso de fraguado. Entonces, en esos casos sí que no debería usarse ese camión de hormigón en ningún otro elemento en la obra, sino que debería rechazarse definitivamente. Otro posible factor de rechazo del hormigón es el tiempo que transcurre entre que este hormigón es elaborado, fabricado en planta, que llega a la obra y que es utilizado en el hormigonado del elemento que corresponda. Ese tiempo, esa suma de esos tiempos debe ser limitada, no puede ser un tiempo indefinido, sino que debe haber un tiempo, desde la fabricación, digamos, 1 hora y media, 2 horas, si se trata de un hormigón convencional. Ahora bien, si estamos hablando de un hormigón especial, donde ha sido considerado que iba a ser necesario un tiempo extra del hormigón fresco por razones varias, que puede ser que el acceso sea complicado, que el elemento sea complicado, su vaciado, cualquier situación que me haga tener
mucho más tiempo de lo normal ese hormigón sin depositar en el elemento. Yo he estado en obras donde hemos tenido un camión de hormigón hasta 3 horas, 3 horas y media y hasta un máximo de 4 horas. Pero la hormigonera se comprometió con este tiempo. La hormigonera hizo su diseño, su mezcla especial para este tiempo que necesitábamos, porque finalmente la hormigonera es la responsable de su diseño, de su producto, y si finalmente hay alguna situación, algún problema de que esta resistencia, de que este hormigón no ha funcionado, posiblemente la responsabilidad también la asuma la hormigonera. En algunas ocasiones esa responsabilidad es del constructor, porque si esta hormigonera suple un hormigón que cumple con todos sus parámetros, llega a obra cumpliendo con su temperatura, con su revenimiento y con todo lo que debe cumplir, lo que ha sido solicitado, y es un hormigón convencional para el cual no se ha solicitado un tiempo especial, prolongado, y tenemos a un constructor que no estaba preparado cuando llegó el camión, y es cuando venga que busco un vibrador porque no tengo vibrador, que el personal no está completo, o X cosas que suelen pasar en obra comúnmente. Este hormigonado se retrasa, es a causa del constructor en este caso. Volvemos y tomamos los parámetros, y ¿qué pasa? Que no están cumpliendo ya el hormigón se me ha dañado por tanto tiempo que lo tengo en obra. En ese caso la responsabilidad es del constructor, nada que ver con la hormigonera que cumplió con su parte con la que éste se había comprometido. Si te está gustando este contenido, por favor, dame un like para yo enterarme de que te ha gustado. Otra causa de rechazo, pero menos común, es el tamaño máximo del agregado. Si se pide una mezcla especial con un agregado más fino, con un agregado grueso, tipo gravilla, 3/8, en lugar de pedir el convencional de 3/4. ¿Sí? Este es la mezcla requerida y no llega esta mezcla con este agregado. Esta sería una causa de rechazo. Claro, habría que ver quién es el responsable. ¿Se le avisó a la hormigonera? ¿Hubo una buena comunicación? Si no, habría que, en cada caso de estos, habría que investigar bien cuál fue el origen del problema, del error, de la no conformidad, para ver quién es finalmente el responsable a este daño, porque finalmente es un daño, porque es una pérdida económica que se tiene cada vez que se rechaza un camión. Al final de cuentas se trata de ser preventivos, de tener una planificación previa. Nosotros, como encargados de control de calidad, tener ese plan de ensayos hecho completo, saber cuáles van a ser esos parámetros, tenerlos claros y también transmitirlo a toda la gente que necesite saberlo. Por otro lado, el constructor debe tener su planificación bien hecha de los trabajos, de su proceso constructivo completo, y solicitar el hormigón en el momento que realmente lo requiere, para evitar problemas de este tipo, que son cosas al final de cuentas que se pueden prevenir, se pueden evitar. También es un tema de comunicación, saber que se ha transmitido lo que realmente se quiere a ese suplidor, saber que nos hemos entendido, que estamos hablando el mismo lenguaje, porque al final todos, control de calidad, constructores, suplidores, tenemos un objetivo común, y es que la durabilidad de la obra, que esa calidad de la obra sea la que se esperaba para ella. Gracias por suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Chao.